El anciano entró en la sala del tribunal con los hombros caídos. Sus manos curtidas estaban atadas por frías esposas de metal. Sus ojos, otrora llenos del valor que lo había impulsado en los campos de batalla, permanecían fijos en el suelo. Nadie en la abarrotada sala le dedicó una segunda mirada. Solo otro veterano sin hogar enfrentando cargos menores. Otra alma invisible transitando por el sistema judicial. Cuando el secretario le preguntó su nombre, respondió con una voz que cargaba con el peso de décadas de dolor silenciado. Samuel Wilson, sargento, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Solo un nombre, solo un anciano con ropas harapientas. Pero a veces un solo nombre puede cambiarlo todo. Momentos después, mientras la jueza Rebecca Matthews revisaba su expediente, sus dedos se detuvieron de repente a mitad de página. Palideció. Al reconocerlo, el nombre en el papel ante ella pertenecía al hombre que había desafiado el fuego enemigo para salvar la vida de su hermano en las calles ensangrentadas de Faluya. Un hermano que más tarde hizo el máximo sacrificio por su país. Hoy, ese héroe estaba sentado ante ella esposado, olvidado y solo, con un respeto que inspiraba admiración. Si crees que el honor jamás debe desvanecerse solo porque alguien envejezca o sea pobre, entonces. Samuel Wilson, de 69 años, estaba sentado en el duro banco de la sala del tribunal, con los hombros caídos bajo una descolorida chaqueta militar 2 tallas más grande. La cruda luz fluorescente acentuaba las profundas arrugas que el tiempo y las dificultades habían dejado en su rostro, otrora orgulloso. Décadas atrás, lucía erguido con su uniforme de gala, con medallas relucientes en el pecho. Hoy esperaba el veredicto vestido con ropa donada a un refugio. El alguacil pronunció su número de caso, expediente 47B, Ciudad contra Samuel Wilson. Alteración del orden público, allanamiento de morada, resistencia a la autoridad. Samuel avanzó arrastrando los pies, con los movimientos rígidos por la artritis y viejas lesiones que nunca habían sanado del todo. Primero Vietnam, luego Irak en su segundo servicio. Heridas visibles e invisibles, todas llevadas en silencio durante décadas. Señor Mon Wilson, comenzó el fiscal, un joven con dientes perfectos y traje a medida, ha sido advertido repetidamente sobre merodear detrás del Jefferson Street Café. El dueño ha presentado 3 denuncias solo este mes. Lo que el fiscal omitió fue que Samuel simplemente se sentaba tranquilamente cerca del contenedor de basura del café, calentándose junto a la campana extractora en las noches especialmente frías. Nunca pidió limosna, nunca molestó a los clientes, solo buscaba un poco de calor cuando las temperaturas de diciembre caían por debajo de 0. El agente Michael Reynolds, quien realizó el arresto, testificó a continuación. Encontró al acusado detrás del café a las 11:45 de la noche. Se negó a abandonar el local cuando se le ordenó. Samuel no se había negado. Simplemente pidió 5 minutos más para terminar el medio sándwich que el cocinero le había dado a escondidas. Pero discutir parecía inútil ahora, como lo había sido entonces, su señoría, continuó el fiscal. Esta es la tercera citación del acusado este año. Recomendamos servicio comunitario y una orden de alejamiento de 30 días para el distrito comercial del centro. Una orden de alejamiento significaría no tener acceso al refugio en la 4ª calle, la única cama caliente que Samuel había conocido en meses. Significaría no poder comer en la iglesia de San Lucas los martes y jueves. Significaría un verdadero aislamiento en pleno invierno. Extrañaba a Wilson. La jueza Rebecca Matthews se dirigió directamente a él. ¿Tiene representación legal hoy? Samuel negó con la cabeza. El defensor público asignado a su puesto había sido llamado a otra sala para una audiencia de emergencia. ¿Desea hacer una declaración en su propia defensa?, preguntó la jueza, mirándolo por encima de sus gafas de lectura. Samuel se aclaró la garganta. Su voz estaba ronca por la falta de uso. Sin excusas, su señoría. Solo intentaba mantenerme caliente. ¿Alguna razón en particular por la que eligió ese lugar?, insistió la jueza, con una expresión indescifrable reflejada en su rostro severo.
El cocinero. Samuel vaciló. Tommy a veces deja comida. Lo conozco desde que era niño. Su padre sirvió conmigo en la tormenta del desierto. ¿Y su servicio militar?, preguntó la jueza Matthews. Aunque esta información no solía ser relevante en tales procedimientos. Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, de 1975 a 1995. Sargento de Estado Mayor, Segundo Batallón, Octavo de Marines en Irak. Las palabras fluyeron automáticamente, un momento de claridad y orgullo en medio de la confusión. La jueza tomó nota y continuó revisando el expediente. Algo en el expediente de Samuel pareció llamar su atención. Antes de que pudiera volver a hablar, las puertas de la sala se abrieron. Un hombre distinguido, vestido con un traje caro, entró y se acercó a la mesa del defensor público. Dejó un maletín de cuero y se dirigió al tribunal. Su señoría, Jonathan Bishop, en representación del acusado. Disculpen la interrupción, pero me han contratado para representar al señor Wilson. Samuel alzó la vista, confundido. No había llamado a nadie. No podía permitirse un abogado, y menos uno con un traje tan caro. Esto es muy irregular, señor Bishop, observó la jueza Matthews. El tribunal no fue informado de esta representación. Es algo muy reciente, su señoría, respondió Bishop con naturalidad. Solicito un breve receso para hablar con mi cliente. La jueza Matthews estudió al abogado, luego a Samuel, con una expresión indescifrable. El tribunal hará un receso de 15 minutos, anunció, levantándose de repente mientras desaparecía en su despacho. Samuel se volvió hacia el desconocido que tenía al lado. No tengo dinero para un abogado. No lo necesita, respondió Bishop en voz baja. El bufete Williams, Bishop y Matthews lleva su caso gratuitamente. Samuel frunció el ceño al oír el nombre familiar. ¿Matthews? ¿Como la jueza? Exactamente la jueza, confirmó Bishop. En su despacho, la jueza Rebecca Matthews se quitó las gafas con manos temblorosas. 20 años en el estrado le habían enseñado a mantener la compostura ante cualquier persona que se presentara ante su tribunal. Pero nada la había preparado para este momento. No puede ser el mismo hombre, se susurró, aunque los detalles coincidían demasiado. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una fotografía gastada. En ella aparecía ella de joven junto a su hermano, el teniente David Matthews, con su uniforme de gala de la Infantería de Marina, con el brazo de él rodeándole los hombros, ambos sonriendo ampliamente en su ceremonia de graduación. La última carta de David a casa desde Irak estaba junto a la foto, el papel tan fino de tanto leerlo. En ella, describía un tiroteo a las afueras de Faluya donde su unidad había quedado atrapada bajo el fuego insurgente. Si no hubiera sido por el sargento Wilson, había escrito David, ninguno de nosotros habría sobrevivido. Corrió a campo abierto bajo fuego intenso para llegar hasta un marine caído. Luego nos brindó fuego de cobertura para que pudiéramos evacuar a nuestros heridos. 2 semanas después de escribir esa carta, David murió por un artefacto explosivo improvisado. Rebecca recordaba el funeral militar, la bandera doblada que les entregaron a sus padres y al marine que se les acercó después. Su hijo me salvó la vida, les había dicho. Yo fui a quien puso a salvo, pero el marine no terminó la frase. No hacía falta. Ese marine se llamaba Samuel Wilson. Rebecca intentó contactarlo después del funeral, queriendo saber más sobre los últimos días de su hermano, pero el ejército le explicó que el sargento Wilson había sido desplegado de nuevo inmediatamente. Investigaciones posteriores revelaron que había sido dado de baja con honores tras sufrir un grave trastorno de estrés postraumático y una lesión cerebral traumática durante su último despliegue. Y ahora, 20 años después, estaba sentado en su sala del tribunal, sin hogar, solo y desconocido. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Jonathan Bishop entró con expresión preocupada. «Rebecca, ¿qué ocurre?»,
Preguntó como antiguo socio de su difunto esposo y amigo de la familia. Era una de las pocas personas que la llamaba por su nombre de pila. Es él, John, respondió ella, señalando la fotografía. El marine que salvó a David, el que lo sacó a rastras bajo fuego enemigo después de que resultara herido. Los ojos del obispo se abrieron de par en par al atar cabos. El veterano sin hogar en su sala. ¿Es Samuel Wilson? ¿Aquel a quien ha estado intentando localizar durante años? Rebecca asintió. Su historial militar lo confirma. Fallujah, 2004. Misma unidad que David. Condecorado con la estrella de plata por la acción que David describió en sus cartas. ¿Sabe quién es usted? No lo creo. Me casé con Thomas después de la Facultad de Derecho. Me cambié el apellido a Matthews. Y han pasado 20 años. Hizo una pausa, recomponiéndose. ¿Qué le pasó, John? ¿Cómo es posible que un marine condecorado acabe sin hogar? Y en mi sala por intentar entrar en calor. El obispo negó con la cabeza. Por lo que pude entender en nuestra breve conversación, sufrió un grave trastorno de estrés postraumático después de su última misión. Su esposa lo abandonó mientras él estaba desplegado. Los beneficios de veterano se enredaron en la burocracia. Trabajó en la construcción durante años hasta que las lesiones sufridas en el servicio militar le impidieron realizar trabajos físicos. El resto siguió el patrón típico: pérdida del empleo, ejecución hipotecaria y finalmente, la calle. Rebecca cerró los ojos, recordando las palabras de su hermano. Wilson es el mejor de nosotros, del tipo que lo daría todo por sus marines sin pensarlo 2 veces. Si llego a ser la mitad de buen oficial que él como suboficial, me consideraré exitoso. ¿Qué va a hacer?, preguntó Bishop con suavidad. Podría recusarse. No, respondió Rebecca con firmeza. No voy a dejar que se me escape de nuevo. Sabe, aquí hay consideraciones éticas. Lo sé perfectamente, se irguió. El semblante del juez volvió a aparecer. Pero también hay consideraciones éticas en cómo tratamos a aquellos que lo sacrificaron todo por nuestro país. Cuando la jueza Matthews regresó a la sala, su postura era impecable y su expresión neutral. Sin embargo, quienes la conocían bien podrían haber notado un ligero temblor en sus manos mientras ordenaba los papeles. Señor Bishop, ¿ha decidido su cliente cómo desea proceder?, preguntó formalmente. El abogado se puso de pie. Su señoría, solicitamos la desestimación de todos los cargos. Mi cliente simplemente buscaba refugio del frío extremo, una necesidad humana básica. Además, podemos demostrar que Wilson contaba con el permiso tácito de los empleados del restaurante para estar allí. El fiscal comenzó a objetar, pero la jueza Matthews levantó levemente la mano, silenciándolo antes de dictar sentencia. Tengo varias preguntas para el acusado. Dirigiéndose a Samuel, dijo: Señorita Wilson, su historial militar indica que prestó servicio en Fallujah durante 2004. ¿Es correcto? Samuel se irguió un poco, la memoria muscular de décadas de porte militar superando brevemente su estado actual. Sí, su señoría. Segundo batallón, octavo de Marines. Y el 17 de abril de 2004, participó en una operación cerca de las afueras occidentales de la ciudad. La confusión cruzó el rostro curtido de Samuel. Sí, señora. Escoltábamos un convoy cuando fuimos atacados con fuego intenso. Durante ese enfrentamiento, la jueza mantuvo una voz notablemente firme. ¿Rescató a un marine herido? Al teniente David Matthews mientras estaba bajo fuego enemigo. La sala quedó en silencio. Los ojos de Samuel se entrecerraron. Los recuerdos lo inundaron visiblemente. Teniente Matthews, repitió lentamente. Sí, joven oficial. Buen hombre. Lo hirieron al intentar llegar hasta un marinero herido.
La mirada de Samuel se perdió en la lejanía. Llegué hasta él y lo llevé detrás de una pared. No paraba de decirme que lo dejara, que sacara primero a los demás. En la galería, un hombre canoso con una chaqueta de la Liga de Marines se inclinó hacia adelante, de repente atento al proceso. ¿Y qué pasó con el teniente Matthews?, preguntó la jueza Rebecca Matthews, manteniendo su profesionalidad a pesar del tumulto que se respiraba en su interior. Lo llevamos a la ambulancia aérea, respondió Samuel con voz apagada. Después supe que llegó a Alemania. Unas semanas después, estaba de patrulla otra vez. Su vehículo pisó un artefacto explosivo improvisado. La voz de Samuel se quebró ligeramente. Durante todos estos años me he preguntado si al sacarlo de allí le hice más daño que bien, solo para que luego muriera. El marine canoso de la galería se puso de pie, incapaz de contenerse. «Es él», anunció en voz alta. «Es el sargento Wilson. Yo estaba allí ese día. Nos salvó a 6». La jueza Matthews golpeó con fuerza su mazo una vez. «Orden», ordenó. Aunque su voz carecía de la autoridad habitual, la sala se quedó en silencio, la tensión palpable en el aire. Samuel Wilson miraba al suelo, incómodo por la repentina atención. El marine de cabello plateado permaneció de pie. «Desafiante, su señoría», interrumpió el fiscal. «Si bien se le extraña, el servicio militar de Wilson es admirable. No tiene relevancia». «El tribunal discrepa», interrumpió la jueza Matthews. «Tiene toda la relevancia». Dejó el mazo deliberadamente sobre la mesa. «Este tribunal hará un receso de 10 minutos. Alguacil, por favor, asegúrese de que el señor Wilson permanezca en la sala». Al levantarse para irse, se detuvo, estableciendo un contacto visual sin precedentes con el acusado. «Se le extrañaba, Wilson. Cuando regrese, hay asuntos que van más allá de estos cargos que debemos tratar». De vuelta en su despacho, la compostura profesional de Rebecca finalmente se quebró. Se llevó los dedos temblorosos a los labios, reprimiendo emociones que habían esperado 2 décadas para liberarse. Tras varias respiraciones profundas, buscó su teléfono. «Coronel Anderson, Rebecca Matthews. Sí, sé que han pasado años. Escuchen, necesito un favor. Y lo necesito urgentemente». Cuando la jueza Matthews regresó exactamente 10 minutos después, no estaba sola. Tras ella caminaban 3 marines uniformados. Un coronel, un sargento mayor y un cabo, que llevaban un elegante maletín de madera. La sala se agitó, y los murmullos recorrían la galería. Samuel Wilson se puso de pie por reflejo al ver los uniformes, la memoria muscular anulando su incomodidad física. La jueza Matthews tomó asiento y se giró hacia la sala abarrotada. Por primera vez en su carrera judicial, se quitó las gafas por completo y se dirigió al tribunal, no como jueza, sino como ser humano. «Antes de continuar, debo revelar un asunto personal relacionado con este caso», comenzó. «El teniente David Matthews, mencionado por el acusado, era mi hermano». Una ola de murmullos recorrió la sala. Los ojos de Samuel se abrieron de par en par. El reconocimiento y la confusión se disputaban en su rostro. «Hace 20 años, mi hermano escribió a nuestra familia sobre un sargento que le salvó la vida en Faluya, un hombre que corrió bajo fuego enemigo para llegar hasta él después de que resultara herido y que proporcionó fuego de cobertura para que otros pudieran ponerse a salvo». Su voz se mantuvo notablemente firme. Ese hombre era el sargento Samuel Wilson. El marine de pelo plateado de la galería exclamó: «Es cierto, señoría. Yo estuve allí». Wilson recibió 2 impactos de bala, obligando al teniente a ponerse a cubierto. El juez Matthews asintió en señal de reconocimiento. 2 semanas después de ese incidente, mi hermano murió en combate. En su funeral, varios marines se acercaron a nuestra familia para compartir historias sobre la valentía de David, pero también para contarnos sobre el sargento que lo había salvado durante aquel tiroteo,
lo que nos permitió disfrutar de 2 semanas más con David que de otra manera no habríamos tenido. Miró directamente a Samuel. Ahora, tras la muerte de mi hermano, intenté localizarlo, Sargento Wilson. El cuerpo de marines me informó que había sido redesplegado inmediatamente. Años después, me dijeron que te habían dado de baja, pero no pudieron decirme dónde estabas. Samuel permaneció inmóvil, su rostro curtido reflejaba una mezcla de emociones. Nunca dejé de buscarte, continuó la jueza Matthews. Y ahora, por lo que solo puede describirse como destino o intervención divina, compareces ante mi tribunal. Hizo un gesto al coronel, quien dio un paso al frente. El coronel Robert Anderson era el oficial al mando de mi hermano. Tiene algo que decir. El coronel Anderson se acercó al estrado. Sargento Wilson, el cuerpo de marines ha estado intentando localizarte durante varios años. Tu expediente fue uno de los miles seleccionados para revisión bajo la iniciativa de reconsideración de veteranos. Ha salido a la luz nueva información sobre tu servicio en Irak y Afganistán que justifica una reevaluación de tus condecoraciones y beneficios. El cabo dio un paso al frente, abriendo el maletín de madera que llevaba. En el interior relucía una medalla con cinta azul, por orden del secretario de la Marina y en reconocimiento a su destacada valentía e intrepidez en combate el 17 de abril de 2004. La Cruz de la Marina se otorga al Sargento de Estado Mayor Samuel J. Wilson, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La Cruz de la Marina, la segunda condecoración más importante después de la Medalla de Honor. Información de inteligencia que permaneció clasificada hasta hace poco confirmó que sus acciones ese día no solo salvaron al teniente Matthews y a otros 5 marines, sino que también frustraron una emboscada que probablemente habría destruido todo el convoy, explicó el coronel Anderson. Su estrella de plata ha sido elevada en consecuencia. La expresión estoica de Samuel finalmente se quebró. «¿Hay algún error?», dijo con voz temblorosa. «Solo estaba haciendo mi trabajo». «No hay ningún error, sargento», confirmó el coronel, y esto ya se merecía desde hace mucho tiempo. Desde la galería, una voz gritó, «Atención a cubierta». El marine de cabello plateado y varios otros en la sala, aquellos con porte militar reconocible incluso vestidos de civil, se pusieron firmes y rindieron honores a Samuel Wilson. Uno a uno, los demás presentes también se pusieron de pie hasta que todos estuvieron en pie. Incluso el fiscal, dividido entre el protocolo y la decencia humana, se levantó con evidente respeto. La jueza Matthews, con lágrimas que ahora le corrían libremente por las mejillas, se dirigió al tribunal con voz temblorosa. En vista de estas circunstancias, se desestiman con perjuicio todos los cargos contra el sargento Samuel Wilson. Golpeó el mazo con firmeza. Se levanta la sesión. Al concluir las formalidades, el sargento mayor se acercó a Samuel con una tableta. «Señor, hemos estado intentando localizarlo para tramitar sus beneficios corregidos del Departamento de Asuntos de Veteranos. Su calificación de discapacidad ha sido reevaluada al 100% relacionada con el servicio, con efecto retroactivo a la fecha de su baja». «¿Qué significa eso?», preguntó Samuel, aún abrumado. «Significa un pago retroactivo sustancial, señor, y cobertura médica completa, subsidio de vivienda y beneficios educativos si desea utilizarlos». Jonathan Bishop dio un paso al frente y nuestra firma se asegurará de que todo esto se tramite de inmediato. Señor Wilson, basta de dilaciones burocráticas. Desde el fondo de la sala, Tommy, el cocinero que le había estado dejando comida a Samuel, se acercó con lágrimas en los ojos. «Mi padre siempre decía que hubo un marine que salvó a toda su unidad. Decía, si alguna vez conozco a un Samuel Wilson, le debo todo». Extendió la mano. «Nunca me di cuenta de que eras tú». El fiscal, visiblemente conmovido, también se acercó a Samuel. «Señor, no tenía ni idea. Le pido disculpas por cómo se manejó este asunto». Samuel permaneció de pie en medio de la repentina atención,
recuperando la dignidad poco a poco, como si se hubiera quitado de encima el peso de un honor no reconocido. La jueza Matthews bajó del estrado. Abandonando la distancia profesional, se detuvo frente a Samuel, con voz suave pero clara. Mi hermano escribió que usted le dijo algo cuando lo puso a salvo. Dijo que ningún marine se queda atrás mientras yo respire. Hoy, sargento Wilson, finalmente cumplimos esa misma promesa. 2 semanas después, Samuel Wilson estaba frente a un espejo en un apartamento que aún no podía creer que fuera suyo. El programa de vivienda de asuntos de veteranos había agilizado su caso, asignándole un apartamento de una habitación en un complejo diseñado específicamente para veteranos que habían estado sin hogar. Las paredes estaban desprovistas de adornos, salvo por un marco, su recién otorgada cruz de la Armada en una vitrina junto a sus corazones púrpura originales y medallas de servicio que Jonathan Bishop había recuperado de alguna manera de un trastero subastado años atrás. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. La jueza Rebecca Matthews estaba en el pasillo, sin su toga, cargando una pequeña caja. ¿Puedo pasar, sargento Wilson?, preguntó. Samuel la invitó a pasar, aún incómodo por el repentino cambio de circunstancias. Por favor, con Samuel basta, su señoría. Entonces seré Rebecca, respondió ella con una leve sonrisa, al menos fuera de mi sala. Se sentaron en la pequeña sala de estar. La incomodidad de su singular relación flotaba entre ellos. Le traje algo que pensé que le gustaría ver, dijo Rebecca, abriendo la caja y sacando un fajo de cartas. Son de David. Nos escribía todas las semanas durante su despliegue. Ella le entregó una a Samuel. Esta te menciona específicamente. La escribió al día siguiente de que lo salvaras. Las manos de Samuel temblaron ligeramente al desplegar el papel. La letra del teniente Matthews era pulcra, precisa, tal como Samuel la recordaba de los informes de campo. Mamá y papá, leyó en voz alta. No se preocupen por lo que oyen en las noticias. Estoy a salvo gracias a uno de mis suboficiales. El sargento Wilson hizo algo ayer. Todavía no puedo creer que, cuando atacaron a nuestra unidad, se moviera a través de un fuego que debería haber abatido a cualquiera. No me dejó ni siquiera cuando se lo ordené. Dijo, ningún marine se queda atrás bajo su mando. La voz de Samuel flaqueó. Escribía sobre ti a menudo, dijo Rebecca en voz baja. Dijo que eras el tipo de marine al que él aspiraba a ser. Era un buen oficial, respondió Samuel. Joven, pero se preocupaba por sus hombres. Eso es raro. Después de que perdimos a David, entré a la facultad de Derecho. Rebecca señaló el apartamento. Todo esto, el programa del Tribunal de Veteranos, la iniciativa de vivienda que inicié, todo empezó por lo que David escribió sobre ti, sobre cómo el sistema a veces falla incluso a sus héroes. Samuel apartó la mirada, incómodo con tal reconocimiento. No soy ningún héroe. Solo hice lo que había que hacer. Eso es lo que siempre dicen los héroes, respondió Rebecca con suavidad. Dudó un instante y luego continuó. Hay algo más que debes saber. El día que murió David, dirigía una patrulla para encontrar una célula insurgente que había estado atacando a civiles. Se ofreció voluntario para la misión. En su última carta a casa decía que intentaba estar a la altura del ejemplo que tú le diste. Esta revelación impactó a Samuel más que cualquier golpe físico. Durante 20 años, cargó con el peso de la culpa del superviviente, preguntándose si salvar al teniente solo había prolongado lo inevitable, cuestionando si sus esfuerzos habían sido en vano en el caos de la guerra. No murió por tu culpa, dijo Rebecca, como si le leyera el pensamiento. Vivió como vivió por tu culpa. Se quedaron en silencio. 2 personas unidas por la pérdida y el honor a través de las décadas. Afuera, la nieve comenzó a caer suavemente, cubriendo la ciudad con un manto blanco y silencioso. Finalmente, Samuel habló, con la voz apenas un susurro. Todos estos años en la calle, pensé que nadie recordaba que al final todo aquello no significaba nada. Lo significó todo, le aseguró Rebecca.
Para David, para esos otros marines, para mí. Mientras se preparaba para irse, Rebeca le puso una mano suavemente en el hombro a Samuel. David siempre decía que la medida de un marine no es lo que hace cuando todos lo miran, sino lo que hace cuando nadie lo hace. Tú vives esa verdad. Incluso cuando el mundo apartó la mirada, Samuel se irguió más erguido que en años. Una dignidad silenciosa, devolviéndole su porte. Alguien recordó mi nombre, dijo sencillamente. Después de tanto tiempo, alguien lo recordó. En ese momento de silencio, algo largamente roto comenzó a sanar. No solo para Samuel Wilson, sino para todos aquellos conmovidos por su honor no reconocido. La historia de Samuel Wilson nos enseña más que el poder del reconocimiento. Revela profundas verdades sobre la dignidad humana que trascienden cualquier campo de batalla. En nuestro mundo acelerado, a menudo medimos el valor por la visibilidad, los seguidores en redes sociales, la riqueza o el estatus profesional. Sin embargo, los verdaderos héroes rara vez buscan el protagonismo. En cambio, llevan su valor en silencio a través de las luchas cotidianas. ¿Qué sucede cuando la sociedad no ve lo extraordinario entre lo ordinario? Cuando pasamos junto a veteranos en las esquinas, vemos sus sacrificios o simplemente sus circunstancias actuales. La trayectoria de Samuel nos recuerda que el honor existe independientemente del reconocimiento. Persiste en el alma mucho después de que las medallas se deslustren o los uniformes se guarden. Su historia nos desafía a mirar más allá de quienes nos rodean. El anciano que carga con bolsas de la compra podría haber participado en el desembarco de Normandía. La mujer silenciosa en el autobús podría haber salvado vidas como médica de combate. La persona sin hogar que busca calor quizá alguna vez corrió bajo fuego enemigo para salvar a otros. La verdadera prueba de carácter reside en lo que hacemos cuando el reconocimiento parece imposible, cuando nuestras acciones tal vez nunca sean celebradas ni siquiera conocidas. Samuel Wilson mantuvo su honor a través de décadas de adversidad, conservando su dignidad intacta incluso durmiendo en las frías calles. Nos enseña que el valor no necesita testigos para ser fiel. Quizá lo más importante es que su historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para la justicia, el reconocimiento o la sanación. Un instante de reconocimiento sincero puede comenzar a curar heridas que han perdurado durante décadas. Algunas personas salvan a otras de la muerte, pero pasan toda una vida sin que nadie las salve del olvido. El honor no exige gloria. A veces, un simple momento de reconocimiento basta para que alguien recupere la frente en alto. No quiero que nadie se quede atrás. Todos merecen ser escuchados y respetados. Si tú también lo crees, comenta con respeto para demostrar que apoyas la bondad y la justicia. No olvides suscribirte a Susurros de Cuento para compartir más historias conmovedoras. Al compartir estas historias de valentía, resiliencia y redención, contribuimos a crear un mundo donde el servicio de nadie pase desapercibido, donde se afirme la dignidad inherente de cada persona, independientemente de sus circunstancias. Que estas historias nos recuerden que los verdaderos héroes caminan entre nosotros cada día, a menudo inadvertidos, pero siempre merecedores de nuestro más profundo respeto.